De Cristo, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Agradecemos a Dios por permitirnos estar aquí presentes. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y también le damos la bienvenida a todos los que nos miran por las diferentes redes sociales. Nuestros deseos que Dios los bendiga. Vamos a iniciar este día, hermanos, dando un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra escritura en Romanos 8, 28 y 29. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y la palabra de Dios dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo nos describe el carácter de los creyentes. Son los que aman a Dios. Los que aman a Dios sacan buen fruto de todo lo que Dios hace. Estos son llamados con llamamiento eficaz, por tanto elegidos, conforme al propósito, es decir, al designio de Dios, no por méritos o esfuerzos de nuestra parte. Dios mismo está haciendo que todas las cosas obren conjuntamente en beneficio de los que le aman. Nótese que dice todas las cosas, no solo las que llamamos prósperas, sino también las que solemos llamar adversas, porque nos afligen o parecen frustrar nuestros planes. También estas producen fruto, madurez espiritual y crecimiento en la dependencia de Dios. El propósito final de Dios para sus hijos es que seamos transformados hasta ser plenamente como Jesús. Pablo pregunta: ¿quién nos separa del amor de Cristo? No del amor que nosotros le tenemos a Él, pobre, débil y voluble, sino de que Él nos tiene a nosotros, inmenso, poderoso y duradero. Pues Dios nos ha manifestado su amor hasta tal punto de entregarnos a su Hijo. ¿Podemos imaginar que exista algo que pueda disolver ese gran amor? Hermanos, lo central de aquí es la idea de una planificación divina que no es imperial, sino centrada en la transformación. Dios nos conoció de antemano, no solo en el sentido de saberlo, sino de elegir y relacionarse con nosotros de una manera profunda. La predestinación no es un sentido frío que nos reduce a marionetas, sino una llamada a volvernos como Cristo, en su amor, humildad, justicia y vida. Ser conformes a su imagen es un proceso diario en el que el Espíritu nos moldea, a pesar de nuestras debilidades, y al hacerlo nos hacemos parte de una familia, muchos hermanos donde Cristo es la cabeza, uniendo a personas de todos los lugares y tiempos en un propósito común. Esta verdad nos invita a ver nuestras vidas no como una serie de casualidades, sino como un camino con sentido donde cada experiencia forma parte de esa transformación hacia la imagen de Cristo. Nos da la esperanza de una glorificación futura, cumpliendo así el propósito final de Dios para con nosotros. Amén. Amado Padre, Cristo Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor Dios Padre Todopoderoso, nos presentamos delante de tu divina presencia, Señor. Le damos las gracias, Padre bendito, por la vida que nos das, por la vida que nos prestas. Le damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor.
Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes, Señor, recibiendo de tu palabra, de ese alimento, Señor, que nos nutre, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que por favor, Señor, traigas con bien a todos nuestros hermanos que vienen en camino, Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, que ates, Señor, toda potestad, todo principado, Señor. Todo mal que se levante en este lugar, Señor, sea atado en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y antes bien, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través del barro que se pare aquí enfrente, Señor. Padre bendito, Señor, te pedimos que sea tu bendición con nosotros y que este lugar, Señor, sea lleno de tu gloria, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo la siguiente Jesús semana de Nazaret. la actividad de Amén. bendecidos. Gloria a Dios, bendito Padre. Y creemos que Dios va a derramar bendición Por sobre parte este es lugar. todo. Es el último Señor, mensaje bendiga, basado en Señor, eso, por preparando el camino para este evento. Amén. Adoremos al Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta
Gracias te damos, Señor, digno eres de alabanza, Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 32, verso 22. Dice así del 22 al 29, dice: Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Amén. Puede ocupar su lugar. Dice la Escritura, y vamos a hablar algo muy breve porque vamos a hacer oración al final del servicio por el evento del siguiente domingo. La oración tiene poder y dice la Escritura que la oración de un justo puede mucho, y no por obras somos justos, sino por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Dice la Escritura que Jacob era un hombre de promesa. ¿Qué quiere decir promesa? Que Dios a su padre y Dios a su abuelo les dijo que Él los iba a bendecir a tal manera que su bendición iba a ser como las estrellas, su herencia iba a ser como la arena del mar. Entonces dice la Escritura en la palabra de Dios que Jacob era descendiente de Abraham. Abraham, el padre de la fe en la Biblia, dice la palabra que Dios le dijo: tu descendencia será como las estrellas, como la arena del mar, que no podrás contarla. Y entonces Abraham tiene una bendición y Abraham prospera. Abraham no podía tener hijos y Dios le concede un hijo llamado Isaac. Isaac, Dios en su misericordia le concedió su esposa, y teniendo él su esposa le concedió 2 hijos gemelos. Dice la Escritura que uno era Esaú y el otro era Jacob. Por ende, haciendo un resumen, Dios le dice a Jacob que él también trae una bendición, parafraseándoles: cuando muere Isaac, Isaac siendo su padre, le bendice a Jacob. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha bendecido? Todos los que estamos acá, los que nos oyen, tenemos una promesa, y es que Dios ha prometido bendecirnos. Obviamente hay que hacer algo más, y es lo que hoy quiero que aprendamos. Jacob, cuando su padre va a morir, Isaac, se acerca a Jacob, Isaac le pone la mano a Jacob y lo bendice. Y le dice: serás bendecido entre la tierra de tu descendencia, saldrán reyes en la tierra, un reino que perdurará, tú serás simiente. Y empieza el papá de Jacob a bendecirle. Muere Isaac, Jacob emprende su viaje, se va de su parentela, deja a su familia, pues su papá ya había fallecido, y dice la Escritura que él camina y anda por ciudades. En una ciudad donde dice la Escritura que conoce ya a su esposa, y él va en este lugar con una bendición. Repito, él va en este lugar con una bendición. Miren, no solamente es entender que ya somos bendecidos. Dijo Jesús, la palabra de Dios enseña que nuestro texto base para el evento, el rema, es que Jesús de Nazaret
siendo rico, se empobreció para que fuésemos enriquecidos. Esto, quiero que entendamos esto. Ya es una promesa. Ya es algo que Dios valga la redundancia, prometido darnos. Pero eso no quiere decir que el hecho de que tengamos ya una promesa no vamos a hacer nada. Dice que Jacob ya tenía una promesa por medio de su papá, pero él todavía tenía que hacer algo más. Cuando deja su ciudad, dice aquí la escritura, que se encuentra con un varón, era en la noche, y él estando con este varón, dice que luchó con él. Hay otra versión de la palabra que dice que estaba forcejeando. Aquí dice luchó, y en otra versión dice estaba forcejeando. ¿Qué entendemos por forcejear? Que este hombre, estaba forcejeando con Jacob con él, porque era de noche. Pero hay algún dato aquí que la palabra menciona el porqué del forcejeo. Porque este hombre era algo de Dios y tenía que irse al amanecer. El hombre solamente había ido ahí a ver a Jacob y era de noche. Repito, era de noche. Es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando llega el tiempo en que va a amanecer, el varón le dice, déjame ir porque ya raya el alba. El alba es la primer luz del día. No sé cuántos han visto esa luz. A veces uno se para y sale y todavía es de noche, ya cuando uno ve ya es de día. ¿Es verdad? Y a veces el cielo se ve entre que empieza a amanecer y se empieza a poner gris el cielo de que está amaneciendo. Pues la primer luz del sol al amanecer, esa es el alba. El primer rayo de sol de cada día. Eso quiere decir que todos los días raya el alba. Todos los días al amanecer. Este varón le dijo a Jacob, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob no lo dejaba irse. Vamos a ver por qué. Dice la escritura en el verso 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué le dijo Jacob? No te dejaré si no me bendices. Ellos estaban forcejeando y le dijo el hombre, tengo que irme porque ya va a amanecer. No podía estar ahí si amanecía. La escritura no especifica el por qué. Pero le dijo, déjame porque raya el alba. ¿Y qué le dijo Jacob? No, hasta que me bendigas. Mire, entendamos esto. Él ya traía la bendición de su papá, ¿no es verdad? Ya su papá la había bendecido. Él traía la bendición también de ¿quién? De Abraham. La promesa de Abraham, de él y toda la descendencia de Israel y los judíos. Ya traía estas dos bendiciones. Pero él quería que Dios lo bendijera. Estaba forcejeando con él. Luego dice el verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, de aquí cambió el nombre. Por eso hoy en día la nación no se dice el pueblo de Jacob, se dice el pueblo de Israel. No se dice el país de Jacob, se dice el país de Israel. ¿Por qué? Porque aquí, en ese forcejeo que tuvo Jacob con este ángel de Dios, le sacó la bendición. Y le dijo, y has luchado con Dios y has vencido. Y dice la escritura en el verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? O sea, Jacob quería saber el nombre del ángel o con quien estaba forcejeando. Y nada más le dijo, ¿por qué lo preguntas? Y lo siguiente que le dijo el ángel es, y lo bendijo allí.
¿Cómo termina esta parte? ¿Y qué termina diciendo el ángel? Y lo bendijo, ¿en dónde? Allí. ¿Qué quiere decir? Que Jacob, en ese mismo momento, el ángel lo bendijo. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que Jacob ya traía promesas de bendición desde Abraham, desde Isaac, y él también ya tenía una promesa. Pero eso no quiso decir que no tenía que esforzarse una vez más. ¿Y cuál fue su esfuerzo? Forcejear con el ángel de Dios. Nosotros, usted y yo, tenemos una promesa de parte de Dios de ser bendecidos, ¿no es verdad? Pero eso no quiere decir que no nos tengamos que esforzar en las cosas de Dios. Porque a veces, por el hecho de estar ya en el camino de Dios, creemos, ya tenemos la bendición y podemos no esforzarnos y esperar que llegue a la bendición y no llega y creemos y decimos, bueno, Dios me prometió, pero no veo nada. ¿Sí me explico? No veo claro, las cosas siguen mal, mi familia, tal vez enfermedad, economía, etcétera, etcétera. Pero debemos entender el contexto de la historia de Jacob. Jacob ya traía una bendición, pero tuvo que hacer un último esfuerzo y fue forcejear con el ángel hasta que el ángel lo bendijera. ¿Qué es lo único que tenía que hacer el ángel? Nada más decirle unas palabras tan sencillas como te bendijo. Eso era todo. ¿Qué es lo único que quería Jacob que le dijera el ángel? Te bendijo. Nada más. Sabía que Jacob que hay poder en la palabra y sabía que si el ángel le desataba esa palabra de bendición, él iba a ser, valga la palabra, bendecido. Solo quería que el ángel le dijera una sola cosa y te bendijo. Era todo. Y le costó. Más adelante usted va a leer la historia y dice la escritura que de este forcejeo Jacob salió lastimado de su muslo, terminó saliendo de ahí cojeando porque por el forcejeo con el ángel de Dios hasta que le bendijo, se fue el ángel de Dios en ese instante, desapareció y él salió de ese lugar caminando, pero ya cojeaba porque había sido lastimado en el forcejeo en su muslo, dice la escritura. Eso ya lo lee, está ahí en su casa, ya tiene algo de tarea. Entonces, se salió cojeando, pero se salió con la palabra de que el ángel lo había bendecido. De ahí, hasta ahí llega, y donde se dice la famosa palabra es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Porque de ahí cambió. Ya no es el Dios de Jacob, es el Dios de Israel. Y a nuestra época, a hoy en día, usted y yo traemos bendiciones de parte de Dios al bautizarse, al creer en Jesucristo, al ser añadido al pueblo de Dios como los israelitas en este ambiente. Dijo Pablo, somos injertados en Cristo Jesús en esta descendencia. Pero, ahí viene un pero, que a veces no escuchamos cuando estamos en una iglesia, en un lugar. ¿Cuál es el pero? Que tenemos que esforzarnos. Repito, ¿cuál es el pero? Que tenemos que esforzarnos. No va a llegar más la bendición de Dios si no nos esforzamos. ¿En qué nos tenemos que esforzar? Tenemos que hacer oración, tenemos que velar, tenemos que ayunar, tenemos que adorar, tenemos que predicar. En todo lo que sea para Dios tenemos que esforzarnos. Si no hay un esfuerzo de nuestra parte, entonces va a ser muy difícil que llegue más la bendición y usted la vea manifestada. Porque Jacob ya traía la bendición desde Abraham e Isaac, su padre, pero tenía que tener un último esfuerzo, un último empuje que fue con el ángel hasta que le bendijo. Usted y yo buscamos a Dios, vamos a una iglesia, oramos a Dios, pero tenemos que esforzarnos en todo lo que sea de Dios para que la bendición de Dios la podamos ver. Si no nos esforzamos en lo que es de Dios,
entonces difícilmente vamos a ver manifestada esta bendición. Mire, Jesús de Nazaret, cuando ya iba a ser crucificado, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús tuvo que esforzarse para darnos la salvación? ¿Sí o no? Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él Dios, siendo Él deidad, tuvo que esforzarse. Hay una parte de la Escritura donde dice que Él iba cargando la cruz y se le cayó la cruz. ¿Usted por qué cree que se le cayó la cruz a Jesús? Ya estaba cansado. O sea, ya había sido azotado el 40-1 2 veces y ya le habían puesto la corona de espinos. No había dormido toda la noche porque cuando Jesús fue crucificado, recordemos que había ido al Getsemaní a orar toda la noche y les dijo a los apóstoles, no pudieron orar conmigo 1 hora, ellos se quedaron dormidos, Jesús no durmió. Después de esto viene Judas y los que lo apresaron se llevan la gente de Caifás se lleva a Jesús, lo llevan al concilio a juzgarlo, de ahí lo llevan con Pilato a juzgarlo, de ahí lo llevan a azotarlo y Jesús, todo eso a Jesús le costó un esfuerzo. El hecho de que hoy usted y yo podamos ser salvos no solamente fue algo divino, también fue un esfuerzo físico, donde tuvo que velar, donde no durmió, donde ya no había comido un alimento. Dice la Escritura que hubo un momento en el que tuvo sed y le pasaron vinagre para poder saciar su sed. Fue un trago amargo, ahí hay un símbolo de un trago amargo. Y a Jesús, cuando iba cargando esa cruz tan pesada, se le cae, pero se le cayó porque el esfuerzo físico que estaba haciendo ya no fue suficiente. Quiero que entendamos esto. Para que usted y yo fuéramos salvos, Jesús tuvo que esforzarse y fue con sangre. Ahora, si nosotros queremos bendición, lo mínimo que podemos hacer es esforzarnos. ¿Sí me estoy explicando? En orar, en hacer un ayuno, en de vez en cuando velar, hoy que está en la iglesia, en predicarle a alguien, en alabarle. Todo esto es un esfuerzo, porque todo implica. Y mire, hoy en día la bendición es más fácil, porque ir a una iglesia uno agarra el transporte. Agarramos el metro, agarramos el camión, hay quien agarra el carro, un taxi, etc. Antes, para ir a un lugar a adorar a Dios, tenían que caminar. Hay una iglesia en los pueblos, yo conozco una iglesia allá por lo que es Matamoros, lugares así, y para bajar a la iglesia tienen que caminar aproximadamente 20 minutos. Todos los domingos, caminar porque no hay transporte. Ahí no es de que pasa la pecera y la agarran, no, son caminar unos 20 minutos para llegar a la iglesia. Si van a ir a una casa, un estudio entre semana, lo mismo, tienen que caminar 20 minutos a bajar a la avenida más cercana y de ahí tomar un transporte y moverse. Quiero que entendamos esto, y son lugares rurales, son ranchos, donde ellos hacen todo esto y donde Dios les bendice, pero implica un esfuerzo. Vamos a leer el Salmos 27:14. Dice, aguarda a Jehová. Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Luego dice, sí, espera a Jehová. ¿Cuántos esperamos en Dios? Ahora va la otra pregunta y no me responda, ¿cuántos nos esforzamos y nos alentamos en Dios? Amén. Porque esto implica, ¿qué implica? Un
esfuerzo. O sea, esto no es tan, sí es de Dios la bendición y sí Dios nos manda la bendición y va a llegar, pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Mire, si velar fuera fácil, los apóstoles no se hubieran quedado dormidos. Velar es difícil. A veces gana el sueño, ¿no es verdad? Y no pregúntele a un velador. Platique con uno de ellos y va a ver si es fácil. No es fácil, implica un esfuerzo. Sin embargo, la Biblia nos manda a velar. Ayunar tampoco es fácil. ¿Quién me va a decir que es fácil hacer ayunos? Si fuera fácil uno podría vivírsela ayunando. No, es complicado físicamente, mentalmente, emocionalmente. Luego si el trabajo está pesado, luego el calor, el transporte. Es difícil también hacer ayunos. Pero también el ayuno implica hacer un esfuerzo. O sea, por eso es un esfuerzo. Hacer oración, si usted se para a las 5, pararnos 15, 10 minutos antes y hacer oración, también esto implica un esfuerzo. O sea, todo lo que es para Dios tenemos que esforzarnos. Queremos que la bendición de Dios llegue, queremos que Dios nos bendiga, también tenemos nosotros que poner un poco de nuestra parte y es esforzarnos. Poner en Dios un esfuerzo. La iglesia se ha estado preparando, vamos a cumplir un mes del mero día del evento, que haya cadena de ayuno, un día de ayuno en la semana, un esfuerzo, que se ha estado haciendo oración, que hay luchas, que hay pruebas, pero se tiene la fe, Dios nos sostiene, porque creemos que Dios va a mandar bendición, pero también Dios va a mirar nuestro esfuerzo. ¿Cuánto nos esforzamos por las cosas de Dios? ¿Cuánto? Si hemos sudado por las cosas de Dios, si hemos padecido por las cosas de Dios. Los apóstoles padecieron hasta la muerte por servir a Dios. Entonces, en resumen, porque ya vamos a hacer oración, viene bendición de Dios, pero también tenemos que poner nuestro esfuerzo. Tienen que hacer oración, tenemos que hacer oración, tenemos que hacer ayuno, tenemos que velar, tenemos que predicar. Salir a las calles a predicar tampoco es fácil, implica también un esfuerzo. Fijar un día, ese día no comprometerse uno con nada, hablarle a alguien, luego alguien no quiere, alguien nos dice que sí, alguien nos dice que no, etcétera. Todo esto también implica un esfuerzo. Todo el servicio a Dios implica un esfuerzo. Lo que se hace en este lugar también es un esfuerzo. Y todo lo hacemos para Dios. Uno lo hace en agradecimiento, uno lo hace porque es para Él. Pero si también queremos bendición de Dios, tenemos que esforzarnos aunque sea un poco más. Mire, en un trabajo uno se esfuerza. Hay quienes hasta el trabajo se van enfermos, ¿no es verdad? Bueno, dependiendo de la enfermedad, hay que enfermedades que no nos sacan por nada. Pero uno que pone esfuerzo, lloviendo, uno se va al trabajo, ¿no es verdad? Tal vez usted lo haya dicho, pero es muy raro que alguien diga, hoy está lloviendo, no voy a ir a trabajar. No, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Tráeme el paraguas. Me tengo que ir a trabajar. Oye, pero mira, se está cayendo el cielo. Sí, no importa que se está cayendo el cielo. Yo me tengo que ir a trabajar, ¿no es verdad? ¿Y qué hace uno? Con lluvia o sin lluvia, uno se tiene que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no va uno a trabajar, luego uno descuenta en el día y si ya llevaba varias faltas, pues mire, ¿para qué le arriesgamos? ¿Qué hace uno? Con lluvia o sin lluvia, uno se va a trabajar. No tenemos la opción. No es de decir, hoy está lloviendo, se cayó el cielo, hoy no voy a trabajar. Y le habla, jefe, no fui porque estaba lloviendo. ¿Qué cree que le diga a su jefe? ¿Sí? Y luego, ¿tu nieve de qué la quieres? ¿Quieres que vaya por ti? ¿Sí me explico? ¿Qué va a decir? No, ¿qué va a decir? Aquí te espero. Mira, existe algo que se llaman paraguas y los puedes usar hoy. Te espero. ¿No es verdad? ¿A poco la lluvia uno va a poder decir algo? Pero cuando es en Dios o las cosas de Dios, alguien puede decir, bueno, hoy no voy a la iglesia, está lloviendo. Me voy a mojar.
y me voy a enfermar. Y uno no les dice nada, no les decimos, tráete el paraguas, ¿verdad que no? Pero si queremos bendición, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos. Queremos que nuestra familia esté bendecida, queremos que nuestro hogar esté en paz, queremos que Dios bendiga el trabajo, queremos que Dios mande hasta que sobre y abunde, queremos que Dios nos dé esa palabra y nos diga, te bendigo. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Preguntémosle a Jacob si no le costó, salió cojeando de ahí, imagínense, salió de estar bien, ya con el muslo lastimado, no durmió toda la noche y luego estaba forcejeando y todo para que el ángel nada más le dijera una sola palabra y es, te bendigo, nada más. Todo lo que hizo Jacob de esfuerzo fue para una sola cosa, para que el ángel le dijera, te bendigo, nada más. Todo su esfuerzo fue para que le dijera, te bendigo, nada más. En eso entendemos en la Escritura que ahí Jacob se esforzó. Nosotros hemos estado en oración y creemos que Dios va a mandar una bendición, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguirnos esforzando. Y si Dios manda una bendición, gloria a Dios, y si queremos más, tenemos que esforzarnos todavía más. Todo lo que sea para Dios, usted y yo nos tenemos que esforzar. Todo lo que queremos bendición de Dios, y sí, la bendición de Dios no añade tristeza y es muy bonita, pero cuesta. ¿Cuál es el costo? Esfuerzo, nada más. No es algo extraordinario, no es algo que uno no pueda hacer, o no es algo que uno tal vez no hayamos hecho alguna vez. Es algo que la Escritura nos marca, es algo que Jacob hizo, es algo que usted y yo tenemos que hacer, y es poner un poco de esfuerzo de nuestra parte para que llegue la bendición ¿de quién? De Dios. Implica un esfuerzo. Todo en la vida implica un esfuerzo. Si alguien está haciendo su trabajo, tiene que esforzarse. Si alguien está estudiando, tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que leer, etcétera. Todo igual, cuando alguien consigue pareja, el novio, la novia se tiene que esforzar, ahí se va a las horas y no le importa. Algunos me han contado hasta las 11 de la noche, se regresan, llegan a las 12. No te preocupes, no te tienes que regresar, no te preocupes, no pasa nada. Se regresa y se va corriendo, porque si estaba preocupada, ¿no? Pero pues en el momento dice que no pasa nada. Pero implica un ¿qué? Esfuerzo. Pero ¿qué tal cuando le dicen sí? Pues ya, se valió la pena el esfuerzo. Entonces entendamos esto, todo en nuestra vida, ¿qué implica? Esfuerzo. La bendición de Dios es lo mismo. El hecho de que ya esté en la Escritura que Dios ha prometido bendecirnos, no significa que no nos tengamos que esforzar. Aquí ya está la bendición en la Biblia. En la Biblia Dios ya dijo que Él se empobreció siendo rico para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Ya está aquí la promesa, pero, así como Jacob tuvo que luchar por su bendición, usted y yo tenemos que luchar por nuestra bendición. Y tenemos que esforzarnos. ¿En qué aspecto? Todo lo que tenga que ver con Dios o servicio a Él, en eso hay que esforzarse. Todo lo que sea para Dios, para el reino, cualquier cosa que sea para sumar y servicio a Dios, ahí es donde tenemos que esforzarnos. Porque ahí es donde Dios va a mirar lo que usted haga y Dios le va a dar la bendición. Si Jacob no se pone a forcejear con el ángel y luego lo deja ir, nunca le hubiera dicho, te bendigo. Y tal vez hoy no sería ni el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? A lo mejor hubiera tenido que nacerle otro hijo a Jacob, el cual él luchara por esta bendición y de ahí se llamara la nación. Pero como Jacob fue el que se esforzó y forcejeó con el ángel, entonces hasta hoy en día, con más antigüedad de más de 3000 años de que Israel es Israel, aquí sigue la
bendición. Y hasta la fecha. Repito, y hasta la fecha. Y con esto ya voy a ir para que hagamos en un momento oración. No solamente la bendición de Dios alcanzó a Jacob, sino que alcanzó a toda su descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que siguió y siguió y siguió con todo lo que estaba cercano a él, sus amistades. Tuvo un hijo que fue próspero, que le sostuvo a él, sostuvo a sus otros hijos, etcétera, etcétera. Por eso dice ahí, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Sí, espera a Jehová. Amén. Esta semana se les está pidiendo a toda la iglesia, y vamos a ver los grupos, que hagamos un ayuno. Igual seguimos en un ayuno, seguimos en la oración. Los pastores, miren, vienen de lejos. Paz de Cristo. Los pastores que van a venir vienen de lejos y van a hacer un esfuerzo y no están cobrando nada y se están pagando su propio pasaje para venir a hacer y dejar una bendición. Ya de mínimo hay que nosotros esforzarnos. Ya de mínimo ese día llegamos y digo, Señor, ese día yo, dime qué hago, qué hacemos, y de mínimo estar acá. Invitar a alguien, orar por alguien. ¿Por qué? ¿Por qué los pastores van a hacer eso? Porque Dios les ha bendecido en grande manera, pero porque ellos se han esforzado. ¿Sí me explico? Tan solo el venir es un esfuerzo. ¿Pero de quién viene su recompensa? De Dios. Amén. Entonces, todo esto funciona así. Todo lo que usted haga para Dios trae una recompensa. Dice la Biblia que hasta un vaso de agua que sea para Dios, para alguien que ocupa, tiene una recompensa. Un vaso de agua tiene recompensa con Dios. Un vaso de agua. Ahora imagínense un vaso ya iba a mencionar una marca de refresco. No. Me implica más, ¿verdad? Entonces, si una comida o cualquier otra cosa, todo lo que se hace en Dios trae su recompensa. Puestos de pie y vamos a dar gracias por el mensaje, y vamos ahorita en un momento a hacer una oración, unos minutos más por el siguiente día, para que Dios traiga con bien a los que vengan en camino, a cada invitado, cada familia que se esté invitando. Yo sé que todos por ahí tienen tal vez alguien, un conocido, un familiar, alguien que pueda invitar para este día, y que venga y que escuche que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, que la bendición y la abundancia no solamente está en el mundo o en satanismo, en cosas de ocultismo, que todo esto también proviene de parte de Dios, que Él es el que da hasta que sobre y abunde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Voy a invitarle a que levante sus manos y hagamos oración. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, el mar y la tierra y todo lo que en ello habita. Señor Dios, grande en misericordia y lento para la ira. Nos presentamos, Señor, delante de ti y te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy hemos recibido, donde hoy comprendemos, Señor, que necesitamos esforzarnos. Jacob, Señor, ya traía una promesa. Traía una promesa por parte de Abraham, de que toda su descendencia iban a ser bendecidos, iba a ser grande como las estrellas. Traía una promesa de parte, Señor, de su padre Isaac, de que de su descendencia saldrían reyes, de que tú les abundarías y nada les faltaría. Y aún con todo esto, Señor, Jacob se tuvo que seguir esforzando para que Padre, el ángel, le bendijera. Así, Señor, nosotros en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que pongas en nosotros las fuerzas físicas, las fuerzas espirituales y emocionales, para que hagamos, Señor, ese esfuerzo por nuestra bendición en el nombre de Jesucristo.
Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú bendigas a toda la congregación. Te pedimos que esta palabra se quede impregnada, porque es verdad que hay promesas en la Escritura y eso las comprendemos y te damos gracias por ellas. Pero ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a hacernos, Padre, conscientes de que tenemos también que poner de nuestra parte y que también tenemos nosotros que esforzarnos para esta bendición, Señor. Te lo rogamos, Padre Dios nuestro, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Padre, no hay nadie como tu Padre. No hay nadie que se compare, que se iguale, que se asemeje. Eres Dios. Y fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Eres único, Padre. Eres digno de alabanza y eres digno de adoración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor Jesucristo, que esta palabra quede impregnada en nuestro corazón. Porque la bendición que buscamos, Señor, es una bendición, Padre, donde tú abundas las riquezas, pero donde también abunda la paz, donde abunda, Señor, el gozo, la alegría, donde abunda, Señor Jesucristo, la templanza, la fe, donde abunda, Señor, un matrimonio bendecido, donde hay, Señor, un hogar en salud, donde hay, Señor, un hogar bajo tu cobertura, bajo tus alas. Esa es la bendición, Señor, que buscamos, la que está escrito en la Biblia, la que no añade tristeza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Tenemos que esforzarnos. Amén. Repito, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Yo invito a quien quiera hacer un esfuerzo esta semana, el día que usted quiera en la noche, haga oración en la madrugada, 1 hora, como Jesús le dijo a los apóstoles. Él les dijo, velad. ¿No es verdad? 1 hora que diga, hoy en la noche, en vez de estar a la 1 viendo un TikTok, diga, voy a orar. Amén. Diga alguien, hoy en la noche, en vez de ver la coreana, ¿le han contado? Lo diga, hoy no lo veo el capítulo, hoy oro 1 hora y aunque me duerma a las 2 de la mañana. Ya se vean, nada más estamos pidiendo, ¿cuánto? 1 hora. Esforcémonos 1 hora esta semana, 1 hora para el domingo. Un ayuno y 1 hora, no es mucho. Por 1 hora no se va usted a desvelar ni va a llegar con ojos. ¿Sí me explico? De desvelado, no. Hagamos un esfuerzo. Mire, Jacob no fue 1 hora. Jacob, ¿cuánto tiempo se tuvo que quedar despierto? Toda la noche, porque no lo dejaba ir al ángel. No te vas, no te vas. Y el ángel le dijo, no, espérate, que ya va a amanecer, yo no puedo estar aquí, ya va a amanecer. Y no te vas hasta que me bendigas. Y ya el ángel, ya que vio que iba a amanecer, ¿cómo te llamas, Jacob? Ahora serás Israel. Y lo bendijo y se fue. Después de haber estado toda la noche entre que sí y no, y lo dejaba ir y no lo dejaba ir, y se ganó la bendición que hasta hoy en día está presente. Entonces nosotros queremos y sabemos que va a haber bendición y va a ser de grande bendición el siguiente domingo, de bendición en todo aspecto espiritual, en almas, en su trabajo, en su economía, pero hagamos un último esfuerzo toda esta semana. Amén. Los que nos miran desde su hogar, les invitamos a que se esfuercen y vayan a una iglesia si están en algún estado, o si están aquí en la ciudad, pues aquí también tienen su casa en el centro de la ciudad. Dios les bendiga.